Gracias, presidenta. Con el permiso de la comisión y de las diputadas, señor secretario, bienvenido. Yo me voy a referir a un tema en el que le haré 2 o 3 preguntas y por último una que de alguna manera viene y acaba de explicar en relación a, digamos, las secuelas del COVID, pero iniciaría yo con la primera pregunta. Ahí la dejaría y después le haría la siguiente, ¿no? El 14 de julio de 2022 fue publicado en el periódico oficial del Estado el acuerdo que establece el uso del uniforme único para los estudiantes de instituciones públicas de educación básica y media superior del Estado de Tlaxcala, el cual en su artículo primero establece: el objetivo del presente acuerdo es la implementación del uso de uniforme único para las y los estudiantes de instituciones públicas de educación básica y media superior del Estado de Tlaxcala, como una acción que permitirá el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en dignidad, derechos y protección de la economía de las familias tlaxcaltecas. Y en su artículo 5 establece: queda estrictamente prohibida la venta de uniformes dentro de las instituciones educativas y o direccionar la compra de estos con proveedores en particular. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, el uniforme único estará a la venta y tendrá un costo de 500 a 600 pesos por uniforme, siendo que en promedio un alumno necesita de 2 a 3 juegos de uniforme, lo cual implica que un padre de familia erogaría de 1,500 a 1,800 pesos. En ese sentido, no se cumple con lo establecido en el artículo primero del acuerdo en mención referente a ayudar a la economía familiar. La primera pregunta es: ¿por qué, si existe una ley que establece el otorgamiento gratuito de uniformes publicada en el 2017, usted en el acuerdo emitido el 14 de julio del 2022 denominado Uniforme Único para los Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Básica y Media Superior del Estado de Tlaxcala, en ese mismo sentido el acuerdo en mención no establece un costo para adquirir los uniformes y el cual solo se limita a prohibir su venta en escuelas y proveedores en específico? Y en ese sentido, ¿por qué se establece un costo cuando la finalidad es ayudar a la economía de las familias tlaxcaltecas? Primera pregunta, señor secretario. Muchísimas gracias, diputado Temolsin. Le pediría a mi compañera Rox si puede poner en pantalla la diapositiva de uniforme gratuito, la anterior, por favor, Rox. En efecto, el 21 de noviembre de 2017 se publicó la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnos y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala. En el artículo 20, el Congreso del Estado de Tlaxcala, al aprobar el presupuesto de egresos, no deberá afectar las obligaciones contraídas por el gobierno local en los términos de esta ley. Es decir, en esta propia ley en comento se establece en el artículo 20 lo que me he permitido leer. Y en el artículo 4 transitorio de esta misma ley establece que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Ejecutivo Estatal en cada ejercicio fiscal. Si nosotros recordamos las necesidades y prioridades que tenemos en el sector educativo, aquí se han mencionado al menos 3, uno que tiene que ver con la cobertura en educación preescolar, otro tiene que ver con la cobertura en educación superior. Aquí también he mencionado que se está construyendo y se concluirá este mismo año la Universidad Intercultural. Debo agregar que en el presupuesto que ustedes nos hicieron favor de aprobar para este 2023 se está contemplando la construcción de 150 aulas para educación preescolar. Esto es la ampliación de la cobertura en este nivel educativo, porque también aquí vale la pena decir que alrededor de 400 escuelas de educación preescolar que tenemos en el estado, solo 96 tienen primero de preescolar. Es decir, tenemos un enorme déficit en materia de atención a la primera infancia. Si esto es así, es de prioridad de este gobierno atender estas necesidades de cobertura y adicionalmente a lo que planteó la diputada Brito en su pregunta y que aquí intenté responder en el sentido de que en efecto no hay condiciones de infraestructura física para la atención con discapacidad, cuando menos no en términos de las normas que se establece para atender a este sector de la población. Lo que se han hecho han sido reparaciones emergentes, temporales, digamos un poco fuera de norma, con buen ánimo pero fuera de norma,
y esas son las prioridades o deberían ser las prioridades. Sin embargo, este gobierno decidió no quedarse con los brazos caídos ante el regreso por la pandemia y lo que buscó fue una estrategia alternativa en el marco de la ley para buscar que los niños y las niñas tuviesen distintos beneficios y las familias, uno de ellos es ciertamente la compra de un solo uniforme. El precio en referencia es un precio que se menciona, pero la verdad es que no tendría elementos para fijar un precio, no se busca que haya un precio fijo o un precio oficial. Por el contrario, se espera que los precios, al ser una producción de carácter universal, que cualquier productor textilero, cualquier persona con un taller lo pueda producir, lo que estamos esperando es que el costo baje sustancialmente. No tendré elementos para decir el costo, pero ante la pregunta de algún medio de comunicación, sí dije que era probable que tuviese un precio de saque, así le llaman, de 600 pesos, 500 pesos, no podría establecerlo, pero sí es seguro de que van a tener esa situación. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor, Rox. Y en efecto, como usted mismo lo refiere, en el acuerdo del uniforme único, estamos estableciendo algunos elementos para este uniforme. El uniforme tuvo 180 días para el diseño del modelo, de los modelos generales. Estos se cumplieron y el 30 de enero pasado lo presentamos y será de aplicación generalizada a partir del próximo ciclo escolar. También es importante decir, aunque usted no lo mencionó, pero me parece que es un momento adecuado para hacer mención de ello, que este gobierno no tiene ningún procedimiento de licitación, compras directas o invitación a tres, ningún modelo que contempla la ley para hacer ningún tipo de adquisición, habida cuenta de que no es un procedimiento más que de carácter organizacional y diseño de política pública de carácter interseccional. Esto es atendiendo distintas variantes, características de la población e incluso con referentes históricos. Entonces, es cuanto, diputado, no sé si sea suficiente. Adelante, diputado. Gracias, señor secretario. Bueno, entonces, a ver si entendí bien con la última que refirió y en relación a lo que se ha comentado, al uniforme, le preguntaría, ¿quién o qué autoridad será el ente encargado de la venta de los patronajes que ahí refiere o licencia para la fabricación de los uniformes, ya que se habla de que será la propia UTT o la Secretaría? Se habla de que el costo también será de 10,000 pesos por colección de diseño, o sea, por un diseño. En ese sentido, no hay un procedimiento establecido, por ejemplo, para saber qué materiales o qué tipo de tela se ocupará en la fabricación. No se habla con respecto al tipo de material. Pero además, si hablamos que son 12 diseños y tiene un costo de 10,000 pesos, de acuerdo a lo que se refiere a por los medios de comunicación de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, que fue la designada para la creación de los 12 diseños o patrones de estos uniformes de la colección denominada Tlaxcayan, por lo cual cualquier maquilero, dicen, podría solicitar la licencia respectiva o patente. Entonces entiendo que al querer comprar cada patrón tendrá que pagar 120,000 pesos por la colección, en ese sentido. Y desde luego en esto tendría que ir en la venta o la distribución de los materiales por medio una licitación que entiendo que no va en ese sentido por lo último que dijo. Pero también pregunto, si bien es cierto que la universidad recibe financiamiento público, la UTT anual para sus gastos, esto por medio de la Secretaría de Educación Pública, entonces, ¿por qué está autorizada dentro de sus facultades que no se encuentra la realización de actos de comercio? Esto en razón de esa venta de los patrones. Si así fuera, al ser la única institución que tendría los patrones para su venta, estaríamos hablando de las bases de un monopolio, ya que existe una obligatoriedad de usar los uniformes, ya que nadie podría fabricar los uniformes sin pagar la licencia
que un solo ente puede venderla. Y eso está, pues, de acuerdo a nuestra Constitución Federal, prohibido en su artículo 28. Entonces, es decir, materiales, licitación, patronajes, el costo, y también lo que en su momento cálculos más menos, según eso tendrían que pagar los padres de familia por esos uniformes, que si bien dices 500, 600 pesos, bueno, los que tienen 3, 4 hijos, pues cuánto estarían pagando. Es decir, finalmente, en esta segunda pregunta, ojalá nos pudiera aclarar estas preguntas que le hice, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, diputado, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, pero yo agregaría algunos 3 elementos al menos para contextualizar la reflexión que usted hace. Lo primero tiene que ver con que las universidades públicas tienen al menos 3 fuentes de financiamiento de manera generalizada. Una son las participaciones del gobierno federal, que normalmente acordamos mediante convenios de participación, gobierno estatal y gobierno federal. Otra es, en esos mismos convenios se establece la aportación que hace el gobierno estatal en este caso, y la otra son por concepto de ingresos propios. En cuanto a los ingresos propios, las distintas instituciones de educación superior tienen distintas formas y modos de financiamiento. Recordar aquí que la iniciativa que ya está, la aprobación de la Ley de Educación Superior para el Estado de Tlaxcala y la Ley General de Educación Superior para el Estado de Tlaxcala, busca la gratuidad en la educación superior. Si esto es así, esto significa que en poco tiempo habremos de prescindir de los pagos, las inscripciones, las aportaciones que hacen los estudiantes universitarios y los propios padres, madres, tutores y cuidadores de familia. Sin embargo, las necesidades de ingresos de las universidades va a seguir sucediendo. Todas las universidades van a requerir de recursos. No solamente es el modelo, en este caso de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, insisto, universidad pública, con entes fiscalizadores, tanto internos como externos, sino que además es la próxima convocatoria que vamos a lanzar, justamente para atender la pregunta que hacía la diputada Brito en cuanto a la accesibilidad. Permítame adelantar para ejemplificar lo que buscamos hacer, que el edificio de la UCET, poner escaleras eléctricas, pues es muy costoso. La reparación de los elevadores, aunque lo hacemos de manera constante, se están descomponiendo en cada ocasión y representa una gran inversión. Colocar elevadores convencionales externos para terrazas, que también ya lo exploramos, resulta altamente costoso, pero no podemos detenernos para que ese edificio sea inclusivo. De tal suerte que próximamente vamos a lanzar una convocatoria a todas las ingenierías de mecatrónica, de arquitectura, de ingeniería civil, de los estudiantes universitarios, para que nos propongan mecanismos de poleas, electrónicos, mecánicos, para la movilidad dentro de ese edificio. Y la Secretaría va a financiar su aplicación. Incluso pudiésemos lograr que alguna universidad con este financiamiento pudiese tener patentes. Eso sería para nosotros de enorme fortaleza y para la educación superior. Esto es un camino, pues, en el que estamos buscando, estamos explorando para que las universidades tengan fuentes de financiamiento. Así como lo vamos a hacer con el tema de elevadores, lo hicimos ya con el tema de uniformes, también vamos a buscar en términos de hidroponía, por ejemplo, o de algunas otras cuestiones de carácter ambiental, para que no sean solo los huertos escolares, por ejemplo, en educación básica, el único elemento de coordinación para el tema del medio ambiente, sino que sean a través de las terrazas de la UCET, por ejemplo, en donde los estudiantes experimenten y eventualmente patenten y además comercialicen los productos que utilizan o producen en los distintos espacios universitarios. Es pues un nuevo modelo que está establecido en la propia Ley General de Educación Superior y en la que aquí la diputada Alejandra Ramírez Ortiz y todos ustedes han impulsado a través de esta ley. Ese es el esquema, diputado. Otro de los esquemas que me parecen muy importante agregar a su reflexión es que, si bien es cierto, una familia puede requerir de 2 o 3 uniformes por alumno, me parece que eso corresponde a la organización familiar. Habrá familias que puedan organizarse y educar a sus hijos e hijas, ojalá así suceda,
para el lavado diario de los uniformes, como a muchos de nosotros nos tocó en nuestra infancia, y otras familias decidirán comprar 10 uniformes para esperar hasta cada 15 días que los laven. Es un asunto de organización familiar. Lo que sí vamos a impulsar es la higiene, la limpieza, y entonces ojalá no sean más allá de 2 uniformes que, insisto, dado si las leyes del mercado no se equivocan, entonces lo que tendremos va a ser bajos costos en el uso, en la comercialización, perdón, de los uniformes, y por tanto su uso, al ser generalizado, esto lo permitirá. En cuanto a si son los 120,000 pesos que usted calcula respecto del costo de cada uno de los patrones y la suma, pues decir aquí que nosotros lo que esperamos es que cuando menos se venda uno. Es decir, desafortunadamente en Tlaxcala y en nuestro país, en muchas regiones, el tema de la piratería es una constante. Los estudiantes universitarios que diseñaron este uniforme, los maestros tlaxcaltecas, huamantlecos, que participaron en este uniforme, pues tienen la esperanza de que su trabajo sea reconocido y que los diseños que ellos elaboraron con rasgos históricos de nuestra entidad sean comercializados y que se reconozca su trabajo. Ojalá, diputado, sí haya cuando menos la venta de toda una serie de estos uniformes y no se generalice la piratería. Esperemos que no, y que sí haya esa venta y ese ingreso regulado para esta institución. Sí, señor secretario, me refería al tema de la gratuidad para el caso de los que tienen 2, 3 hijos, no en el tema de si los tuvieran que lavar todos los días, ¿no? O sea, con todo respeto. Y la otra situación es que en esta situación del patronaje, sabemos que el tema confección o textil es muy diverso, ¿no? Es muy diverso y extenso, pero también sabemos que en este tipo de decisiones conlleva una venta, un consumo de muchos millones de pesos, ¿no? Y en estos casos, si no hay reglas claras, sabemos también cómo se manejan cuando vienen las compras y que son designadas o son aprovechadas luego por el amigo del amigo del amigo y no quedan en Tlaxcala y mucho menos a donde corresponden o con la calidad que efectivamente deben de traer. Entonces, ojalá hubiera reglas claras en la que todos pudieran participar y pudieran revisar los temas del patronaje y de todas esas cuestiones por la posible controversia que pudiera generar en relación a lo que decía yo, un posible monopolio o un posible exclusión de algunos interesados o de algunos productores, sobre todo los talleres o sobre todo las MIPYMES. Y por último, señor secretario, en la glosa se describen las medidas de prevención que se implementaron para tener un regreso a clases seguro y evitar contagios por el COVID-19. No obstante, por desgracia, personal docente y familiares de la comunidad docente perdieron a uno o más familiares, o niños que perdieron inclusive a sus 2 padres. Preguntar si se ha realizado un censo para conocer cuántos alumnos menores de edad quedaron en orfandad y, en consecuencia, qué acciones están implementando para brindar apoyo psicológico y qué otras acciones se consideraron a fin de evitar la deserción escolar, que como sabemos es esta situación del COVID, la secuela que ha dejado, finalmente se verá reflejada en algunos años. Muchas gracias, diputado. En efecto, la pandemia arrebató la vida no solamente a padres, madres, maestros, maestras, sino aquí recordar con todo respeto que también perdimos la vida de un secretario de Educación, y en aquella época le tocó enfrentar el tema de COVID, una cuestión bastante dolorosa para el pueblo de Tlaxcala. Perdimos también a un ex secretario de Educación, senador en funciones en esta pandemia, es decir, el golpe moral, el golpe social por esta pandemia aún no logra ser medido ni dimensionado. Aún organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el PNUD, siguen hablando
de las distintas consecuencias en cuanto al rezago, porque en términos cronológicos hablamos de 2 años de pérdida de clases, pero en términos de logro de aprendizaje y de integración social, recordemos aquí que uno de los mayores elementos para el aprendizaje es el juego, es la relación social, y esa la perdimos durante 2 años. Y esto en términos prácticos, en términos de relación social, tiene todavía consecuencias que no hemos logrado medir, ni siquiera diría yo a nivel mundial hemos logrado encontrar una forma de reflexionar en torno de ello. Si bien es cierto que tenemos elementos teóricos, metodológicos que ya se están realizando, algunas publicaciones interesantes, muy importantes al respecto, aún no tenemos este referente. De tal suerte que el diagnóstico que usted plantea me parece muy pertinente en cuanto al menos 3 elementos. El primero tiene que ver con, en efecto, cuántas familias resultaron afectadas por la pérdida de uno o más integrantes de su familia. El segundo, cuál es el nivel de ansiedad que esto ha ocasionado en el regreso a clases. Y el tercero, cuál es el efecto en términos concretos del no logro de aprendizajes. En ese sentido, el único indicador que tenemos es el que nos ofrece Mejoredu, que habla justamente de estos elementos iniciales, y tenemos también diagnósticos iniciales del reforzamiento de algunas cuestiones, como se puede observar en la lámina que está en pantalla, que es el diagnóstico para áreas de oportunidad de Mejoredu a través del EDICET. El EDICET es un diseño que las mesas técnicos pedagógicas de la propia Secretaría diseñaron, el reforzamiento del sistema de alerta temprana, la atención por medio del programa escolar de mejora continua, la selección de aprendizajes relevantes, los espacios virtuales para la atención, el acuerdo 280521 que estableció el regreso voluntario, el propio calendario escolar del ciclo escolar 21-22 y el calendario del 23-08-21. El sistema de asistencia de asesoría a la escuela, el SAE, también tiene elementos de reconocimiento, el acompañamiento en zonas vulnerables, se creó un sistema de becas puente para ayudar a que transiten los alumnos de secundaria y bachillerato en las áreas más vulnerables, y el proceso de formación docente para entender el tema de la ansiedad y el enfrentarse a la salud mental de los niños y las niñas en cuanto a su atención socioemocional. Es decir, los 2 segundos elementos que menciono los estamos construyendo y el primero que usted menciona no lo tenemos. Sí, gracias, señor secretario. Presidenta, pedir que a través de usted, señor secretario, se me pudieran enviar por escrito las preguntas a las que hice referencia anteriormente en relación a toda la secuencia y requisitos, sí, que tiene que ver con el uniforme escolar. Y también, compañeros, una disculpa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de lo que aquí hemos hablado y en lo que hemos coincidido en este congreso, pero también los secretarios que han acudido al tema de educación, ¿no? Y ya estando aquí el señor secretario, pues referir lo que se ha puesto en la mesa de que mal haríamos si después de estas comparecencias no hacemos algo coordinadamente, gobierno del Estado y Congreso, para generar políticas públicas o reformas que combatan este flagelo de la inseguridad, la corrupción, la impunidad y otras tantas cosas que tienen que ver con lo que pasa en este estado y en este país. Así que la invitación es que también pudiera tomar nota, señor secretario, y pudieran aportar lo que crean conveniente y que está tomando nota también la presidenta de la Comisión de Educación para esos efectos. En Acción Nacional hemos dicho que estamos puestos para las mesas de trabajo o lo que se considere en ese sentido, y agradecerle sus respuestas y esperar por escrito en el término que considere, presidenta, mis preguntas. Gracias.